¿Qué castigos podía sufrir un soldado del ejército español si desobedecía una orden hace apenas unas décadas? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar el mando para imponer disciplina y mantener la obediencia absoluta dentro de los cuarteles? La mayoría de las personas imagina la vida militar como una sucesión de entrenamientos duros, marchas agotadoras y normas estrictas, pero la realidad fue mucho más oscura. Durante generaciones, miles de soldados convivieron con un sistema disciplinario que podía convertir cualquier error en una auténtica pesadilla. Algunos castigos eran físicos, otros eran psicológicos, y algunos eran tan humillantes que quienes los sufrían los recordaban durante el resto de sus vidas. Hoy vamos a descubrir los castigos más brutales del ejército español, las medidas disciplinarias que sembraban el miedo entre los reclutas y que hicieron que muchos jóvenes vieran el servicio militar obligatorio como una etapa que debían sobrevivir más que disfrutar. Lo que vas a escuchar a continuación no suele aparecer en los libros de historia ni en los documentales más conocidos. Son historias de disciplina extrema, de obediencia forzada y de una mentalidad militar que durante décadas consideró que el miedo era una herramienta tan importante como cualquier arma. Y presta atención hasta el final porque algunos de los castigos más impactantes no eran necesariamente los más violentos. En ocasiones bastaba una simple orden para destruir la moral de un soldado delante de todos sus compañeros. Para entender estos castigos, primero debemos viajar a una época en la que la disciplina militar era considerada una cuestión de supervivencia nacional. Durante siglos, los ejércitos europeos compartieron una misma idea. Un soldado debía obedecer sin cuestionar. La duda era peligrosa, la desobediencia era una amenaza, y la indisciplina podía costar batallas enteras. En España esta filosofía se mantuvo durante generaciones. Especialmente durante los periodos de servicio militar obligatorio, millones de jóvenes pasaron por los cuarteles procedentes de entornos completamente diferentes. Algunos venían del campo, otros de las grandes ciudades, muchos nunca habían salido de sus hogares, y de repente se encontraban sometidos a una jerarquía férrea donde cada minuto de su vida estaba regulado. El cambio era brutal. Un día eras un civil con libertad para decidir sobre tu tiempo. Al día siguiente tenías que levantarte cuando sonaba una corneta, vestir exactamente como se te ordenaba, caminar donde se te indicaba y obedecer instrucciones que no admitían discusión alguna. En ese entorno la disciplina se convirtió en una obsesión. Los mandos entendían que cualquier muestra de rebeldía debía ser corregida de inmediato, y para lograrlo existía un amplio repertorio de castigos que podían transformar una simple infracción en una experiencia inolvidable. Uno de los más temidos era el arresto disciplinario. A simple vista puede parecer algo relativamente normal. Sin embargo, para muchos soldados suponía una auténtica condena. Mientras sus compañeros disfrutaban de permisos o de algunas horas de libertad, el arrestado permanecía confinado realizando tareas adicionales o permaneciendo bajo vigilancia constante. Lo peor no era únicamente perder tiempo libre. Lo realmente duro era la sensación de aislamiento. Ver cómo los demás abandonaban el cuartel mientras tú seguías allí podía resultar devastador para la moral. Muchos veteranos recuerdan que el miedo a perder un permiso era suficiente para mantener a raya incluso a los reclutas más problemáticos. Pero los arrestos no eran la única herramienta disciplinaria. Existían también las guardias extraordinarias. Imagina haber pasado todo el día realizando instrucción física, ejercicios de campo o trabajos dentro de la base. Imagina sentir el agotamiento acumulado después de horas de esfuerzo. Y entonces recibir la noticia de que deberás pasar gran parte de la noche realizando una guardia adicional como castigo. Para muchos soldados aquello era peor que cualquier reprimenda verbal. El cansancio se convertía en un enemigo constante. Las horas parecían eternas, y al día siguiente había que continuar con la rutina habitual como si nada hubiera ocurrido. ¿Te imaginas soportar varios días seguidos con apenas descanso por haber cometido una falta relativamente menor? Pues precisamente esa era la intención. El castigo debía ser recordado. Debía servir como ejemplo para todos los demás. Y aquí es donde la situación empieza a volverse todavía más intensa. Porque junto a los castigos oficiales existieron prácticas que muchos antiguos reclutas recuerdan como auténticas pruebas de resistencia psicológica. Algunos mandos creían que la mejor manera de moldear a un soldado era someterlo a presión constante. No bastaba con corregir errores. Había que romper ciertos hábitos civiles para construir una mentalidad militar completamente nueva. Las jornadas podían hacerse interminables. Los ejercicios podían repetirse una y otra vez. Las inspecciones eran extremadamente rigurosas. Una cama mal hecha, un uniforme desordenado, un retraso de apenas unos segundos,
Cualquier detalle podía desencadenar consecuencias inmediatas. Y aunque hoy muchas de aquellas prácticas resultarían difíciles de aceptar, durante décadas fueron vistas como parte normal de la formación militar. De hecho, muchos veteranos sostienen que el verdadero miedo no provenía de los castigos físicos, sino de la incertidumbre. Nunca sabías cuándo podías convertirte en el centro de atención de un superior enfadado. Lo que vamos a descubrir a continuación es todavía más impactante, porque algunos castigos no buscaban únicamente corregir conductas. Buscaban humillar públicamente al infractor para que el resto de soldados aprendiera la lección sin necesidad de experimentarla en carne propia. Y cuando conozcas algunos de esos métodos entenderás por qué tantos jóvenes recuerdan su paso por determinados cuarteles como una experiencia que jamás pudieron olvidar. La humillación pública fue una de las herramientas disciplinarias más efectivas dentro de numerosos cuarteles. Un soldado podía cometer un error aparentemente insignificante y acabar convirtiéndose en el ejemplo que todos los demás debían observar. La intención era sencilla. Si uno sufría las consecuencias delante de todos, el resto evitaría repetir la misma conducta. Muchos reclutas recuerdan formaciones interminables bajo el sol mientras un superior señalaba los errores de determinados soldados. La presión psicológica era enorme. No se trataba solamente de recibir una reprimenda. Era la sensación de quedar expuesto ante decenas o incluso cientos de compañeros. Para muchos jóvenes aquello resultaba mucho más duro que cualquier castigo físico. Pero había algo todavía peor. Las tareas consideradas degradantes. Limpiar zonas especialmente sucias, realizar trabajos repetitivos durante horas o encargarse de labores que nadie quería hacer. Todo ello servía para recordar quién tenía la autoridad y quién debía obedecer. La disciplina no era negociable. Y entonces aparecía uno de los mayores temores de cualquier recluta: ganarse la fama de problemático. Porque una vez que un soldado era etiquetado de esa forma, cada movimiento comenzaba a ser observado con lupa. Cualquier pequeño error podía multiplicar sus consecuencias. Lo más sorprendente es que muchos antiguos soldados afirman que el miedo no estaba en los castigos en sí mismos. El verdadero terror era no saber cuándo podían llegar. La incertidumbre acompañaba cada jornada. Y esa sensación mantenía a la mayoría en una constante tensión. Pero lo que sucedía durante las maniobras y ejercicios de campaña podía ser todavía más duro. Y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora lejos de los cuarteles. Durante las maniobras de campo, la disciplina alcanzaba otro nivel. El cansancio, el frío, el calor y la falta de comodidad convertían cualquier sanción en una experiencia mucho más difícil de soportar. Cuando un soldado cometía una falta durante estos ejercicios, las consecuencias podían sentirse de inmediato. Marchas adicionales, trabajos extra o la pérdida de los escasos momentos de descanso eran medidas que muchos recuerdan perfectamente décadas después. En un entorno donde cada minuto para descansar era oro, perder ese privilegio podía resultar devastador. La lógica militar era clara. En una situación real de combate, un error podía poner en peligro a toda una unidad. Por eso los mandos buscaban una obediencia absoluta incluso durante los entrenamientos. Sin embargo, no todos los castigos eran oficiales. Existen numerosos testimonios que hablan de presiones informales, exigencias extremas y situaciones que empujaban a los reclutas al límite de su resistencia física y mental. La pregunta es inevitable. ¿Realmente funcionaban estos métodos? ¿O generaban más miedo que disciplina? La respuesta no es tan sencilla como parece. Los defensores de aquella disciplina sostenían que era necesaria para preparar a los soldados ante situaciones extremas. Argumentaban que un ejército no puede funcionar sin obediencia, coordinación y respeto absoluto por la cadena de mando. Sin embargo, muchos veteranos ofrecen una visión diferente. Algunos recuerdan aquellos años como una etapa de aprendizaje y compañerismo. Otros, en cambio, hablan de experiencias marcadas por el miedo y la tensión constante. Lo cierto es que la disciplina militar de otras épocas reflejaba una mentalidad muy distinta a la actual. Lo que entonces se consideraba normal hoy generaría enormes polémicas. Las Fuerzas Armadas han cambiado profundamente y gran parte de aquellas prácticas han desaparecido o han sido transformadas. Pero precisamente por eso resulta tan impactante mirar al pasado y descubrir hasta dónde podían llegar algunos sistemas disciplinarios para imponer obediencia. Y aún queda una cuestión fundamental. ¿Cuál era el castigo que más aterrorizaba realmente a los soldados? Curiosamente, el castigo más temido no siempre era el más duro físicamente. Para muchos soldados era la pérdida de libertad. Quedarse sin permisos, ver cómo los compañeros salían mientras ellos permanecían encerrados en el cuartel, era una experiencia especialmente amarga. Después de semanas de entrenamiento, la posibilidad de regresar a casa durante unas horas se convertía en una auténtica obsesión.
Perder ese privilegio por una infracción podía sentirse como una derrota personal. Ese sistema convirtió los permisos en una poderosa herramienta de control. Los mandos apenas necesitaban recurrir a medidas más severas. El simple riesgo de perder la salida era suficiente para garantizar la obediencia de gran parte de la tropa. Y así, entre castigos, normas estrictas y una disciplina férrea, generaciones enteras de jóvenes pasaron por una experiencia que marcó sus vidas para siempre. Pero la historia de estos castigos deja una reflexión mucho más profunda que merece ser analizada. Los castigos más brutales del ejército español no solo hablan de disciplina militar. Hablan de una época, de una forma de entender la autoridad, de una mentalidad en la que el sacrificio, la obediencia y la resistencia eran considerados valores fundamentales. Para algunos, aquellos métodos ayudaron a formar el carácter de miles de jóvenes. Para otros, fueron prácticas excesivas que jamás deberían repetirse. Lo que nadie puede negar es que dejaron una huella imborrable en quienes las vivieron. Y ahora te toca a ti opinar. ¿Crees que una disciplina tan estricta era necesaria para mantener un ejército eficaz? ¿O piensas que algunos de estos castigos cruzaban claramente los límites? Déjame tu opinión en los comentarios porque este tema sigue generando debate incluso décadas después. Si te ha gustado este recorrido por uno de los capítulos más duros y desconocidos de la historia militar española, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos muy pronto en una nueva historia que te sorprenderá.